De paz y bien para todos mis amigos que se encuentran en sintonía de los monólogos profanos de Héctor Gutiérrez. Hoy vamos a hablar acerca de las bienaventuranzas que nos trae el Evangelio de Mateo, también conocido como el Sermón de la Montaña. El Sermón de la Montaña es para nosotros los cristianos como la carta magna. Jesús nos la ha dejado como la regla de vida que nos define cómo debe ser la vida cristiana que nosotros debemos llevar si queremos seguirlo a Él. Por tanto, podemos decir que las palabras de Jesús contenidas en este discurso no son una serie de consejos, es mucho más que consejos, es la condición de vida que hay que tener con Dios, es la actitud con nosotros mismos y ojo con esto, que también con nuestros hermanos. Ese es el reto importante, por eso es la carta de navegación. Mateo nos relata que seguían a Jesús grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. Al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles. Por esa razón es que a este sermón se le conoce como el Sermón de la Montaña, porque Jesús subió a la montaña y comenzó a enseñarlos. Lucas dice que Jesús hizo un discurso como este en el llano y a ese discurso se le conoce pues el sermón del llano. Las enseñanzas del sermón es aplicable para todos los seres humanos. Yo podría preguntarles, ¿estas palabras de Jesús son vigentes ahora? ¿Son estas palabras solo para determinado grupo de personas? Ciertamente que el discurso de Jesús ha mantenido su vigencia por más de 2000 años. Y será vigente por siempre, para la eternidad o hasta la posteridad, como le quieran decir. Son palabras de vida eterna, como infaliblemente son palabras para todo aquel que se dispone a oírlas, que abre su corazón para escucharlas. El líder hindú Mahatma Gandhi dijo que cuando sigamos las enseñanzas de este sermón, habremos resuelto los problemas del mundo entero. Y agregó además que la enseñanza del sermón es aplicable a todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo ni nada por el estilo. Esas enseñanzas que se deben considerar actuales para todo el que escucha, porque es una enseñanza espiritual. A mi parecer, todo lo que nos dice Jesús en este discurso no es difícil de poner en práctica, por muy exigente que a nosotros nos parezca. Comenzamos entonces este camino a través del Sermón de la Montaña. Felices, dice el Señor Jesús. Y yo me pregunto, ¿y quiénes son los felices? Pues en el Antiguo Testamento se define feliz a los que viven las indicaciones de la sabiduría. Eso está escrito en el libro de Sirácides 25, del 7 al 10. También dice, guarda los preceptos y los mandamientos que yo te prescribo hoy para que seas feliz. Ese es el capítulo 4 del libro del Deuteronomio. Yahvé tu Dios te bendecirá en todas tus cosechas, en todas tus obras, y serás plenamente feliz. Otra vez Deuteronomio, en el capítulo 16. Y también en los Salmos se reza que es feliz quien ama al Señor, y feliz el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni en la senda de los pecadores. Ese es el Salmo 1, y está en el versículo 1 también. Y nuestro Señor Jesucristo ratifica que quiénes son los felices. Complementando la razón del por qué, a modo de ejemplo, cuando dice felices o bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, pero además Jesús nos está anunciando una felicidad sin límites. ¿Cómo? Para Jesús todos podemos ser felices solamente si estamos unidos a Él. Comenzar este camino de felicidad que me lleva a encontrar a Dios hallado en el Sermón de la Montaña no es una paradoja. Hay que comprenderlo en el contexto que tener a Dios es toda la máxima felicidad que podemos aspirar. Por eso cuando dice felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. El que tiene alma de pobre es aquel que se vacía de sí mismo y sobre todo renuncia a la presunción de construir su vida de modo independiente, para dejar por el contrario más espacio y atención al propósito de Dios y al propósito de la palabra de Dios en su vida. Esto es olvidarme del camino que llevaba para comenzar este camino que me lleva a encontrar a Dios. Es decir, desistir de mis planes, en especial esa idea de planificar por cuál camino seguir, buscando que este sea por rutas convenientes a mi esfuerzo.
Todo lo contrario, debo estar dispuesto a mentalizarme en un camino pausado a fin de sentir el gozo del caminar, pero también empinado, porque no es fácil llegar arriba, sobre todo si se está siguiendo al Señor. Dos cosas sí debo tener en mente, y es que debo tener conciencia que para llegar a encontrarme con Él, debo hacer un largo recorrido, y la otra, que hay una meta, donde puedo gozar con el amado. Felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Este término pobre designa a los hombres que no poseen tierras u otros bienes en el sentido material. Como sabemos, no porque quienes nos cuenten, sino porque somos sensibles y vemos, es gente sin apoyo ni influencia social. Ahí en esa calificación están por lo general las gentes explotadas y humilladas. Aunque no es este el exclusivo aspecto que tiene aquí la palabra. La frase del Evangelio dice espíritu de pobre, pero por esta afinidad de conceptos se hacen sinónimos en el paralelismo poético y se interpretan indistintamente también por las palabras correspondientes al pobre o al humillado. Pero también es cierto que a la gente pobre se les reconoce como las personas que confían en Dios. Ellos son los que se aproximan primero. Ellos además conocen muy de cerca el concepto de la piedad. De este modo, el pobre humilde y muchas veces humillado por su pobreza, se enriquece en su pobreza con la fe en Dios y su constante necesidad de pedir auxilio ¿a quién? Al Todopoderoso. Dios siempre ha visto con mucho afecto y agrado al que ha vivido en la pobreza material. Acepta libremente y no considerada como un castigo, porque si la pobreza material se considera como un castigo, entonces pierde su efecto, pero si se acepta libremente como voluntad de Dios, ahí tiene su recompensa. Así es como Jesús a los pobres no les promete un simple premio, sino que les promete el mejor premio de todos, un premio que no es un bien temporal, se llama el reino de los cielos. Y se equivocan los que creen que el reino ya les pertenece. Más aún, se equivocan los que piensan que es patrimonio exclusivo del rico, del poderoso, del autoconsiderado sabio, del influyente o del cercano materialmente a alguna institución religiosa. Muchas veces considerado por ellos como algo bueno. Nadie entra en el reino por derecho propio. En otras palabras, solo Dios sabe a quién le da los méritos para entrar en su reino. Si la pobreza está situada, está en el plan de Dios. Él prepara meritoria y agradadamente el ingreso de los pobres en el reino. El premio que tendrán los que tienen el espíritu del pobre es que de ellos es el reino, porque a ellos les pertenece el reino. Felices los que lloran porque recibirán consuelo. Lloramos porque nos invade una amargura muy profunda. Es el llanto de la vida, producto de la tristeza, de la desgracia, de los dolores. Este es el llanto que hacemos ante Dios Padre e Hijo. Jesús abre al dolor una perspectiva distinta. Este no es considerado como castigo a los pecados. Es un dolor que tiene una misión de purificación y de mérito. El que llora ante Dios no está abandonado y tiene como premio la consolación. Los que lloran recibirán un gran consuelo. Todos buscamos y deseamos ser consolados, pero no todos encontramos consuelo en esta vida. Pero Jesús nos da esperanza y nos promete con seguridad que la tendremos. ¿Cuándo? En el momento que nos acercamos íntimamente al Señor, porque en Él encontramos la verdadera esperanza, que es la confianza que nos da Dios y la confianza de esperar en Dios, que concede a los bienes prometidos. Jesús vino justamente en una de sus grandes metas fue esa, consolar a los tristes. Y no vino a enseñarnos una norma de vida que siga el camino que no trazó Él. No, la norma de vida que Él nos dejó es la que Él trazó. A pesar de sus tristezas que podemos llevar por las distintas situaciones de esta vida, que muchas veces no es fácil para nosotros, recibirá finalmente el consuelo de su amor, abriéndole las puertas del reino de los cielos, allí donde no habrá llanto ni sufrir, ni crujir de dientes. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Esta es una esperanza. Es la virtud que capacita al hombre para tener confianza y plena certeza de que va a conseguir la vida eterna, apoyada en el auxilio del omnipotente Dios.
Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. La paciencia es la mansedumbre, es la capacidad de sufrir o soportar las penas y los infortunios sin perturbarse. Es también la capacidad para hacer trabajos minuciosos o pesados. Es calma y tranquilidad cuando se espera algo que se desea. Ser manso es también ser dulce de corazón. Es el que sabe llevar su suerte con resignación y paz, es decir, con mansedumbre. La mansedumbre es la carencia de violencia. Resignación es también benevolencia y compasión, pero además es esencialmente modestia, teniendo una afinidad particular con la humildad de una parte y con la benignidad o la compasión de otra parte. El paciente es bueno y enemigo de la ira vengativa, como también es enemigo del orgullo extremo. Para los pacientes, los mansos, también Dios les tiene un gran premio. Es así como si sabemos ser pacientes y benevolentes hacia los demás, el premio será la tierra en herencia. Esta retribución es la tierra prometida, la tierra ideal. Se está en el reino de los cielos. Lo más bello es que esta herencia prometida no hace coherederos con Jesucristo, es decir, estaremos reunidos y en su compañía. Felices los pacientes, felices los mansos de corazón, felices los suaves y dóciles en el trato con los demás. Feliz el que es tranquilo y apacible con su hermano, porque recibirá la herencia de Dios. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Jesús se refiere al hambre como el deseo intenso y a la sed como esa necesidad de satisfacer ese deseo de justicia. Hablamos de justicia cuando nos inclinamos a dar y reconocer a cada uno lo que le corresponde, sin dejarse llevar de favoritismos, es decir, tratar a las personas como les corresponde por sus propios méritos y condiciones. Su sentido entonces es: felices los que ansían grandemente la justicia. Nada está más cerca de esta bienaventuranza que lo que dice Jesucristo en este mismo sermón. Buscad el reino y su justicia, que está en Mateo 6:33. Esta justicia yuxtapuesta al concepto del reino es todo lo que hace al hombre justo, porque es el cumplimiento de la voluntad divina. Es aquella de la que dijo Jesús: si vuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, según Mateo 5:20. Es la justicia que dispone a incorporarse al reino o dentro de él, progresar en él mismo. El tema evocado por la expresión y el contexto del sermón no nos orienta hacia la idea de una justicia que Dios hace, sino más bien hacia aquella justicia que se esfuerza uno en adquirir a los ojos de Dios, cumpliendo su voluntad. Por tanto, el sentido de la justicia es del tipo moral, hecha del conjunto de obras cristianas, y el premio no es el de un cumplimiento material de la ley. La metáfora del hambre no desvirtúa su contenido. En efecto, no es el hambre material. La palabra hambre, hecha metáfora, es espiritualizada, es desear el cumplimiento de la voluntad. Justicia de Dios en nosotros, en la que como parte queda incluida esa primitiva formulación escueta del hambriento, que lleva religiosamente su situación. El premio asignado es de saciados, es decir, completamente satisfechos por el Señor. Recuerden que este es un tratado meramente espiritual, y aunque lo podemos materializar, tendrá que ser dentro del ámbito espiritual, dentro de la teología del Espíritu. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. El compasivo es aquel que se muestra comprensivo ante la miseria y el sufrimiento ajeno o el de su prójimo. Es aquel que de verdad tiene sentimiento de pena y de lástima por la desgracia o por el sufrimiento de sus hermanos. La misericordia es el atributo de Dios por el cual perdona y remedia los pecados y miserias de las personas. El compasivo es un hombre sensible, afectivo, comprensivo, así como pide perdón a Dios por ofender, sabe perdonar las ofensas. Jesús se nos mostró todo en misericordia, en el sentido más amplio de la palabra. Él hizo la misericordia en la curación de los males. Por misericordia curó a los ciegos y a los que le pidieron curación a sus hijos, a sus amigos o a sus servidores.
Jesús le dio a la misericordia un amplio sentido de hacer el bien a todo el que necesite, y nos enseña a los hombres que en la medida en que se ha de practicar la misericordia, se ha de adoptar el premio a ellos prometidos. Ya se leía en el Antiguo Testamento: el que tiene compasión encontrará misericordia, según Proverbios 17:5. Y en el Talmud: de quien tiene misericordia de los hombres, se tiene misericordia en el cielo. El pensamiento pues de esta bienaventuranza es solo afirmar la excelencia y necesidad de la misericordia en los hombres, para que sepan que entonces Dios la tendrá con ellos. Pero esto por parte de Dios siempre será un exceso y un secreto sobre la que el hombre hace. Las bienaventuranzas de los misericordiosos es una exigencia moral. San Mateo se para especialmente a considerar el aspecto moral de la enseñanza de Jesús. Las bienaventuranzas de este evangelio no se contentan con anunciar la buena nueva de la venida del reino. Presentan el reino como la recompensa prometida a aquellos que practicasen en su vida las exigencias de la nueva enseñanza. La gran novedad de estas bienaventuranzas de Jesucristo está en prometer su ingreso, en la fase que sea, a los que practican la misericordia con todos los hombres, sin excluir a nadie, ni por su condición social, económica, ni por raza o pueblo de origen. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Los puros de corazón evocan a los que tienen en el culto la pureza en el conjunto de ritos o ceremonias litúrgicas con los que se expresa este homenaje. El salmista dice que al templo subirá el que de limpias manos y puro corazón. Salmos 24, del 2 al 4. Corazón y espíritu son usados indistintamente como los principios responsables de la actividad moral, pero no se quiere indicar con esto a solo el que practica este rito, o de que solo basta esta práctica, sino que se supone y se exige la autenticidad moral de esta conducta. Pues si vuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, según Mateo 5:20. Limpio es aquel que no tiene mancha o suciedad moral, no está contaminado de la maldad, ha cuidado su rectitud, es aquel que no hace daño y no perjudica, honrado y decente, libre y exento de imperfecciones morales. Puro es el casto, honesto y respetuoso con los principios morales que se consideran principios de las buenas costumbres. Porque verán a Dios para ser dignos de estar presentes donde Él mora, como para levantar la cabeza en nuestras solemnidades litúrgicas y ver con emoción cuando se nos presenta el cuerpo y la sangre de Jesús. Debemos presentarnos puros para que Dios nos muestre su rostro, porque los rectos verán su benigna faz, la faz de Dios. Salmo 11:7. Los que sirven a Dios con su templo limpio y puro, es decir, con el corazón puro, le rendirán culto y verán su rostro en el templo del cielo. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Los que trabajan por la paz no son los de temperamento pacífico y pasivo y estático. Al contrario, son preocupados y dinámicos en esta virtud de ser herederos de paz. El Señor busca aquí reconocer a todo el que buscase difundir y trabajar por la paz. A los cristianos nos corresponde trabajar por vivir en la ausencia de guerra. No debemos escatimar esfuerzos por conseguir hacer efectivos los tratados o convenios por el que las partes enfrentadas en una guerra ponen fin a la misma. Es decir, firmar la paz. La paz es estado de tranquilidad y de entendimiento entre las personas. La paz es sosiego, calma o ausencia de agitaciones. La paz permite la reconciliación, salda las deudas, da por terminados los conflictos, nos hace más hermanos y entonces más amistosos. La paz está perdida en los pasajes bíblicos en el que este término tiene sentido de reconciliación con los enemigos. El que busca la paz es misericordioso, compasivo y ama a su prójimo, y es reconocido como hijo de Dios además. El premio es que serán llamados hijos de Dios, y ser llamados significa ser reconocidos por tal. Ser verdad lo que se dice de uno: Dios es Dios de paz. Los hacedores de paz tendrán una relación especial con Dios. Por eso serán reconocidos por el Padre como hijos de Dios. Jesús nos está enseñando ahora que el modo de satisfacer el reino no es por el ruido de armas,
sino espiritualmente haciendo la paz del reino entre los seres humanos. Jesús nos trajo y nos dejó la paz para que podamos convivir y vivir en armonía. Pero Él nos pide que no seamos pasivos ni permisivos con los que atentan contra ella. Es decir, debemos trabajar en forma permanente por la paz. Así podremos caminar al encuentro con el Padre, con la confianza de ser reconocidos como sus hijos. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús no se refiere a los que huyen porque son perseguidos por cualquier causa. Es preciso que por causa del bien. Perseguidos es aquel que es molestado, al que se le hace sufrir, al que se le busca hacerle daño por el solo hecho de ser un hombre o una persona de bien. Cuando Jesús dice por causa, está considerando el origen o el motivo, incluso el fundamento por el cual se es perseguido. Y el fundamento no es otra cosa que hacer el bien, buscar lo bueno para sí y los demás en el sentido moral y espiritual. El perseguido por trabajar por la paz, por el amor de los hombres, por los valores morales enseñados por Jesucristo, por vivir en armonía, por estar al lado de los que sufren, por hacer que el hombre sea bueno, posee el reino de los cielos. Durante la historia del hombre, muchos han sido perseguidos por causa del bien. Muchos han sido martirizados, encarcelados y han entregado la vida por una buena causa. Del mismo modo, otros han sido perseguidos por una causa religiosa. Por eso ellos deben estar felices, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Bienaventurados son los injuriados, ofendidos, insultados, acusados, dañados y menoscabados a causa de promover y motivar las enseñanzas de Jesús y por defender su amor hacia Él. Jesús nuevamente es preciso, se refiere a causa de mí, por causa mía, es decir, por amor del Hijo del Hombre. Eso supone la lealtad absoluta a Jesucristo, a la fe, porque fe es estar incondicionalmente adherido a Jesús. Jesús nos invita a estar felices si por Él nos acosan, si por Él nos persiguen, si por Él nos hacen sufrir. Así lo experimentaron primeramente los apóstoles. Así fue como también fueron leales servidores de Cristo, con la esperanza cierta de que así recibirían la recompensa del cielo. Jesús nos promete la felicidad y nos da seguridad de llegar a ella. Solo necesitamos seguir el camino que a ella conduce. Esto es, siendo leales con sus enseñanzas, viviendo conforme a como nos instruyó. A esto nos está animando. Él nos ha dado una pauta de vida y por si vivir de esta forma, si por cumplir ineludiblemente el camino trazado por Él, tengamos que pasar por grandes dificultades, nos insulten, nos persigan, nos calumnien, seremos bienaventurados, porque hemos llevado fuertemente en nuestro corazón la proclamación de su mensaje y que por nada dejaremos de cumplir. Por todas estas bienaventuranzas alegremos el corazón, mostremos el espíritu contento porque será grande la recompensa, es decir, el reino de los cielos. Que el Señor los bendiga.